Estoy escribiendo esto con el corazón en pedazos, aún sin creer del todo lo que pasó. Me llamo Laura, 29F, y estuve casada con mi esposo Marcos, 31M, durante 5 años. Pensé que teníamos una relación sólida, una de esas que, aunque no perfectas, se construyen con amor, confianza y respeto. Pero siempre hubo algo que me incomodó, su mejor amiga de la infancia, Megan, 30F. Desde que empezamos a salir, ella estuvo presente en todo. Al principio traté de ser comprensiva, de no caer en celos absurdos, pero con el tiempo, lo que sentía dejó de parecer una inseguridad y empezó a parecer un mal presentimiento. Megan estaba metida en cada aspecto de nuestras vidas. Iba a la casa como si viviera ahí, se quedaba a dormir, nos acompañaba en vacaciones, llamaba a mi esposo para contarle cosas que no me contaba ni a mí. No había día que no se mandaran mensajes o memes. Al principio, intentaba pensar que estaba exagerando. Me decía a mí misma que él tenía derecho a tener amigas, que era parte de su historia. Pero había momentos en los que ella sobrepasaba límites evidentes. Como cuando, en nuestro primer aniversario, publicó una foto de ellos abrazados de adolescentes con el mensaje, «Siempre serás mi favorito». O cuando me tocó verla salir del baño con una toalla puesta en una escapada familiar. Cosas así. Cuando le hablaba a Marcos de cómo me hacía sentir eso, me decía que estaba exagerando, que Megan era como su hermana, que su amistad era pura, intocable, y que si yo no la aceptaba era porque tenía un problema de inseguridad. Me sentí mal muchas veces por decir algo, como si fuera yo la que tenía que disculparse. Él tenía esa forma de girar las cosas para hacerme sentir culpable, y caía en el juego una y otra vez. La única persona que pareció entenderme desde el principio fue mi suegra. Siempre fue amable conmigo. En más de una ocasión me dijo que si Megan me hacía sentir incómoda, tenía todo el derecho del mundo a poner límites. Incluso me animó a tener una conversación seria con mi esposo. Pero su esposo, mi suegro, era otra historia. Él adoraba a Megan como si fuera su propia hija. Me decía en la cara que ella era parte de la familia desde antes que yo y que ya me acostumbraría. Que los celos eran cosa de mujeres inseguras. No sé cuántas veces lo escuché repetir la frase, «Te toca lidiar con eso, hija». Nunca me sentí tan sola como en esas reuniones familiares donde todos trataban a Megan como una reina y yo era la sombra a un lado de mi propio esposo. Hace 2 meses, empecé a notar cosas raras. Marcos empezó a llegar más tarde de lo habitual. Me decía que estaba quedándose horas extras en el trabajo, pero sus horarios no coincidían. Se volvió protector con su teléfono, algo que nunca había hecho antes. Si sonaba, lo ponía boca abajo o se levantaba a contestar. También empezó a mostrarse distante conmigo, menos cariñoso, menos presente. Era como si estuviera con un pie fuera de la relación. No soy tonta. Aunque quise ignorarlo al principio, algo en mi interior me decía que había algo más. Una noche, mientras se duchaba, su celular vibró varias veces. Y lo sé, no es lo correcto, pero lo tomé y lo revisé. No me enorgullezco de eso, pero lo que descubrí me partió el alma. Mensajes de Megan. No 1, ni 2. Una conversación larga, llena de frases íntimas, emoticones de corazón, mensajes de te extraño y detalles que dejaban claro que lo que tenían no era solo amistad. Mi mundo se detuvo. Me quedé mirando el teléfono como si no pudiera entender lo que veía. Llevaban meses teniendo una relación a mis espaldas. Se veían a escondidas. Se mandaban fotos, se hablaban como novios. Me sentí estúpida, ciega, y sobre todo, traicionada por las 2 personas en las que más confiaba, mi esposo, y esa mujer que juraba que era como una hermana. Cuando salió del baño, lo enfrenté de inmediato. No grité, no lloré. Solo le mostré el teléfono. Él se quedó pálido. Al principio intentó negarlo, pero ante la evidencia no tuvo escapatoria. Se sentó en el borde de la cama, tapándose la cara, diciendo que había cometido un error, que no sabía en qué estaba pensando, que me amaba y no quería perderme, que Megan y él se dejaron llevar, que no significaba nada. Yo no podía ni hablar. Sentía una presión en el pecho, un mareo, una angustia que no sabía cómo manejar. Me quedé en silencio. No supe qué hacer. Así que no hice nada. No lo corrí. No lloré.
Solo me fui a dormir al sofá y al día siguiente me fui con mi mamá sin decir una palabra. Los días siguientes fueron un torbellino. Me mudé temporalmente con mi mamá, que al principio no entendía del todo lo que pasaba. Le conté a medias, porque me daba vergüenza. Me sentía humillada, engañada. Dormía mal, me despertaba a mitad de la noche recordando frases, momentos, viajes, y preguntándome cuánto de todo fue real y cuánto fue una fachada. Marcos me escribía todos los días. Largos mensajes, audios, disculpas. Me pedía que volviera, que lo intentáramos, que lo nuestro valía más que un error. Hasta me mandaba flores al trabajo. Pero cada vez que veía su nombre en la pantalla, sentía asco. No porque lo odiara, sino porque no podía entender cómo alguien que te promete amor eterno es capaz de hacerte eso con tanta frialdad. Y lo peor es que lo hizo con alguien que yo veía en cada cumpleaños, en cada Navidad. Alguien que sonreía en mis fotos de boda. 2 semanas después de descubrirlo, mi suegra nos invitó a un asado familiar. Me sorprendió porque sabía que yo estaba mal. Me dijo que entendía si no quería ir, pero que tal vez hablar con la familia, estar rodeada de otros rostros, me ayudaría un poco. No estaba segura, pero decidí ir. Quizá, en el fondo, necesitaba sentir que no estaba tan sola. Lo que no sabía es que ese día se convertiría en un antes y un después en mi vida. Cuando llegué al asado, Marcos ya estaba ahí. Me abrazó apenas me vio, pero yo me alejé. No había confianza. La tensión era evidente, pero traté de mantener la compostura. No quería hacer una escena. Pensé que si sobrevivía a un par de horas ahí, podía irme con la cabeza en alto. Pero entonces apareció Megan. Llegó como si nada, con su sonrisa de siempre, saludando a todos como si no hubiera destruido un matrimonio. Se acercó a mí incluso, me saludó con un beso en la mejilla y un "qué bueno verte". Me dieron ganas de gritarle, de empujarla, de escupirle en la cara. Pero me contuve. Me dije que no iba a ser yo la que se rebajara a ese nivel. Durante la comida, me senté lo más lejos posible de ellos. Trataba de comer, pero tenía un nudo en la garganta. Las risas, las conversaciones, todo me sonaba ajeno. Y entonces, en medio de una charla sobre vacaciones, mi suegro soltó su bomba: Megan siempre será parte de esta familia, Laura. Tienes que superarlo ya. Estás haciendo un escándalo por celos infantiles. Fue como si me pegaran una bofetada. Sentí que la sangre se me subía a la cara. Todos callaron. Algunos bajaron la mirada. Otros miraron a otro lado fingiendo no haber oído. Y ahí fue cuando exploté. Me puse de pie, miré directo a los ojos de mi suegro y dije con la voz más firme que pude: me encantaría superarlo, de verdad. Pero es difícil cuando Megan está acostándose con mi esposo. El silencio fue absoluto. Recuerdo el sonido de los cubiertos cayendo. Las bocas abiertas. Mi suegra se quedó paralizada. Megan se puso blanca como papel. Marcos trató de ponerse de pie, de decir algo, pero yo ya había tomado impulso. Seguí hablando, sacando todo lo que tenía atorado, los mensajes, las mentiras, los meses de traición. ¿Y sabes qué es lo peor? Dije mientras los miraba a todos. Que no solo me engañaron a mí, engañaron a esta familia. Se burlaron de su confianza. Y tú, miré al suegro, tú tuviste el descaro de decirme que era celosa, que me lo tenía que tragar. Pues trágatelo tú ahora. Mi suegra se levantó en ese momento y le gritó a Marcos. Le dijo que era un miserable, que había deshonrado su hogar. A Megan la llamó hipócrita y le pidió que se fuera de inmediato. Megan intentó justificarse, pero nadie quiso oírla. Agarró sus cosas y salió con la cabeza baja. Mi suegro, sin embargo, no se quedó callado. Me gritó que yo estaba destruyendo a la familia, que debía haberlo resuelto en privado, que los problemas conyugales no se ventilan frente a todos. Yo solo lo miré y le respondí: los problemas conyugales no incluyen acostarte con tu mejor amiga y mentirme en la cara durante meses. Eso es traición. Y eso sí merece ser conocido por todos. Tomé mis cosas y me fui. No miré atrás. Después de ese día, la historia corrió como pólvora entre todos los conocidos y familiares.
Mi teléfono no paraba de sonar, mensajes de primos, amigos, incluso compañeros de trabajo que se habían enterado por terceros. Unos me decían que había sido valiente, otros, que me había excedido. Pero yo me sentía ligera. Por primera vez desde que descubrí la infidelidad, dormí toda la noche de un tirón. Mi suegra me escribió al día siguiente. Me pidió disculpas por lo que había dicho su esposo, y me dijo que ya no podía seguir defendiendo a su hijo. Me sorprendió, la verdad. No esperaba que alguien en esa casa realmente estuviera de mi lado. Me agradeció por haberle abierto los ojos, y me confesó algo que me dejó helada. Sospechaba desde hacía tiempo que Marcos y Megan se traían algo, pero no quería aceptarlo. ¿Y tu esposo? Le pregunté. Lo niega todo, me dijo. Dice que fue una confusión, que se dejó llevar. Pero tú y yo sabemos que eso no pasa por accidente. La conversación me dejó pensando. Me di cuenta de que no solo yo fui víctima de todo esto, también ella. Porque su esposo, mi suegro, llevaba años justificando ese tipo de comportamientos. Y no solo los justificaba, los reproducía. No era la primera vez que oía rumores de que él le había sido infiel. Un par de días después, mi suegra me llamó de nuevo. Me dijo que después de leer algunos de los comentarios en redes y en Reddit, sí, mi historia se había hecho viral gracias a una amiga que la publicó, empezó a unir piezas que llevaba tiempo ignorando. Y entonces me soltó otra bomba. Su esposo había tenido al menos 10 aventuras en los últimos 20 años. Una de ellas, con la mamá de Megan. Me quedé en silencio. ¿Estás diciendo que Marcos y Megan podrían ser? No podía ni terminar la frase. Medios hermanos, confirmó ella. No lo sabemos con certeza, pero los tiempos coinciden. Era tan absurdo que por un momento pensé que era una especie de telenovela mal escrita. Pero no. Era mi vida. La suegra decidió entonces tomar cartas en el asunto. Le dijo a su esposo que quería una prueba de ADN con Megan, o pediría el divorcio. Él accedió, supuestamente para demostrar que no era cierto. Pero ella me dijo que no importaba el resultado, ella igual pensaba dejarlo. Ya me cansé, me confesó. Durante años pensé que era lo mejor para la familia quedarme, pero ahora veo que solo estaba alimentando una mentira. Mientras eso ocurría, Marcos seguía escribiéndome. Me decía que Megan lo había manipulado, que no sabía cómo decirme la verdad, que me amaba. Incluso me juró que si podía retroceder el tiempo, lo haría todo diferente. Yo solo le respondía con silencio. Ya no había palabras que pudieran remendar lo que destrozó. Megan, por su parte, desapareció por unos días. Hasta que un día me escribió. Me llegó un mensaje desde un número que no tenía guardado, y cuando pregunté quién era, simplemente dijo, «Soy yo, Megan». Empezó a justificarse, como si eso pudiera arreglar algo. Me dijo que nunca quiso hacerme daño, que estaba pasando por una mala racha, que Marcos la consolaba, que solo pasó. Solo pasó no es excusa, le respondí. Pasó durante meses. No fue un error, fue una elección diaria. Me pidió perdón. No se lo di. Me dijo que estaba embarazada. Yo no le creí. Pero al día siguiente, mi suegra me llamó, alterada. Megan había ido a su casa llorando, diciendo que estaba esperando un bebé. Al parecer, no estaba segura de quién era el padre. Había estado con otro hombre también, alguien casado, y ahora todo se complicaba más. Mi primera reacción fue quedarme callada. Luego, casi sin querer, solté una carcajada. Era tan surrealista todo que ya ni sabía si llorar o reír. Mi suegra, sin embargo, estaba muy seria. Me dijo que la esposa del otro hombre ya se había enterado y había dado un ultimátum. O Megan entregaba al bebé para que ellos lo criaran, o interrumpía el embarazo. Si no, la mujer dejaría a su esposo. Megan estaba considerando ceder, según la suegra, con la esperanza de que Marcos volviera con ella si el bebé no estaba en medio. Yo no dije nada más. Era demasiado. La prueba de ADN entre mi suegro y Megan estaba en proceso. Marcos, mientras tanto, firmó los papeles del divorcio. Por fin. Me dijo que se sentía vacío, que se había equivocado, que había perdido lo mejor que tenía, que si pudiera volver el tiempo atrás, la misma canción de siempre. Yo, mientras tanto,
Seguía construyendo mi nueva vida. Estaba ayudando a mi suegra a buscar un departamento. Quería salirse de esa casa cuanto antes, y empezamos a planear un pequeño negocio juntas. Tal vez en bienes raíces, dijo ella. Me pareció buena idea. Las dos necesitábamos empezar de nuevo. Y lo más curioso es que, en medio de todo este caos, empezamos a tener una relación muy bonita. Nos apoyábamos mutuamente. Nos reíamos. Llorábamos. Era como haber encontrado una hermana después de perder tantas cosas. Cuando llegaron los resultados de la prueba de ADN, todo explotó. No sé por qué aún me sorprendía, pero así fue. Marcos y Megan eran medio hermanos. Lo confirmé una mañana de domingo, cuando mi suegra me llamó llorando. Me dijo que ya no había dudas. Megan también lo sabía. Según me contó, cuando se enteró, entró en una especie de shock. Lloraba, gritaba, decía que su vida estaba arruinada. Marcos, por su parte, no quiso ni hablar del tema. Se encerró y dejó de responder mensajes. Me quedé helada. Me habían sido infiel, sí. Me habían mentido, también. Pero ahora todo cruzaba la línea de lo grotesco. El hombre con el que compartí mi vida por 5 años había tenido una relación con su media hermana. Y lo peor de todo es que su papá, ese mismo que me exigía superarlo, sabía de la posibilidad y no dijo absolutamente nada. Lo sabía. Y no dijo nada. Mi suegra, con una calma que solo viene después de tanto dolor acumulado, me dijo que ya tenía cita con su abogada y que iniciaría los trámites de divorcio. Que se quedaría conmigo por un tiempo, hasta encontrar un lugar propio. Yo, por supuesto, le dije que sí. Para ese punto, ella era mi única familia dentro de esa tragedia. En medio de todo eso, llegó otra noticia. Megan estaba embarazada, pero el padre no era Marcos. Era el esposo de otra mujer, una a la que yo no conocía. Esa mujer me contactó por redes. Al parecer, alguien le contó que yo había pasado por algo similar, y me pidió que habláramos. Me contó su historia, sus sospechas, su dolor. Cuando le confirmé lo que sabía, se desmoronó. Me agradeció por ser honesta y me dijo que confrontaría a ambos. Al día siguiente me escribió para contarme que había puesto un ultimátum. O Megan entregaba al bebé como un vientre subrogado, o lo interrumpía. Si no, ella lo dejaría. Megan, según me dijo, estaba considerando entregarlo porque creía que si el problema desaparecía, Marcos volvería con ella. Pero ya era demasiado tarde para eso. Marcos me escribió días después, como si nada. Me preguntó cómo estaba, que si podríamos hablar, que le gustaría intentar empezar de cero. No supe si reírme o gritar. ¿De cero? ¿Después de todo lo que había hecho? Le respondí con 2 frases. Tú cavaste tu tumba. Yo ya estoy en paz. Lo bloqueé después de eso. Mi suegra y yo finalmente nos mudamos a un departamento modesto, pero tranquilo. Empezamos juntas un pequeño negocio de renta de habitaciones. Con la ayuda de unos amigos, pintamos las paredes, pusimos cortinas nuevas, decoramos con plantas. Era nuestro santuario, nuestra segunda oportunidad. Ella me confesó un día que sentía una mezcla extraña de tristeza y alivio. Tristeza por haber desperdiciado tantos años con un hombre infiel, y alivio porque, por fin, era libre. Yo le dije que la entendía más de lo que pensaba. Pasaron los meses. Supimos que Marcos ya no veía a su padre ni hablaba con Megan. La relación con ambos se rompió por completo. No supe si por vergüenza, por culpa o por puro rechazo. Supimos que Megan tuvo el bebé, pero no lo cría ella. Según los rumores, lo entregó, aunque nadie sabe si a la esposa del otro hombre o si lo dio en adopción. Yo, mientras tanto, fui avanzando. Fui a terapia. Empecé a salir con nuevas personas. Volví a sonreír sin sentirme culpable. Volví a confiar, poquito a poquito. Y aunque la historia que viví fue dolorosa, caótica y absurda, también me enseñó algo valiosísimo. Nunca hay que minimizar tus instintos. Nunca hay que callarse por no hacer olas. La verdad, por más dolorosa que sea, siempre debe salir a la luz. Porque en el silencio, el daño crece. Y yo ya no estaba dispuesta a vivir callada.